Pueden tomar sus asientos, iglesia. Yo me siento como los discípulos. Y si hacemos una cuevita y nos quedamos, ¿no? Porque es tanta la presencia del Señor que es como que quedémonos así como estábamos. Iglesia, les invito, no sé si te recibieron el título, si no, mi bella Yami. Bueno, nueva temporada. Así como las estaciones cambian de invierno a primavera como parte normal de la vida, no es raro que nuestras vidas también empiecen a experimentar cambios espirituales. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una nueva temporada representa un cambio, un nuevo capítulo en la vida nuestra, guiada sin ninguna duda por la mano de Dios. Un tiempo de cambio también trae desafíos, pero también trae nuevas oportunidades para crecer en la fe, para cumplir el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros y para recibir sus promesas. Como sabemos, en Eclesiastés 3 la Biblia nos dice que absolutamente todo tiene su tiempo debajo del cielo, por lo que las nuevas temporadas son parte del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Pero esta nueva temporada requiere que tengamos fe, requiere que tengamos preparación y expectativa para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, las bendiciones y el propósito que Él tiene para cada persona. Como sabemos, Él tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, pero tiene un propósito general, que si vamos a la palabra, la Biblia nos dice que fuimos llamados para compartir el evangelio unos a otros. Es clarito, dice: vayan y hagan discípulos. Y el versículo rema de nuestra iglesia es: ustedes dicen, falta 4 meses, pero yo les digo, abran los ojos, miren, los campos están listos para cosechar. Un nuevo capítulo se trata de algo que Dios está escribiendo activamente y trabajando en nuestras vidas, pensando y escribiendo una nueva historia, con sueños, con visiones, y sin ninguna duda en todas las cosas hay propósito de Dios. Aunque la situación parezca que no podemos sacar un propósito de Dios, aunque todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor nos haga creer que qué podemos sacar de bueno en esta situación, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si Dios está en el asunto termina en buen puerto. Un propósito divino. Dios usa las temporadas para recordarnos sus promesas y llevarnos a un destino que ya Él planeó. Integrando a las personas, que esto es lo más maravilloso, a un plan eterno. Porque siempre, absolutamente siempre, en el plan de Dios va a estar que todos se salven, que ninguno se pierda, porque está en su palabra. Necesitamos fe y expectativa. Se necesita fe y tener una actitud expectante. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo me va a usar? ¿Cuál va a ser hoy? Hay una película que me gusta mucho, ya saben, que es Hasta el último hombre, que él decía: uno más. Se levantaba todos los días y decía: permíteme salvar a uno más. Y ese tiene que ser parte de nuestro lema todos los días: uno más. Prepárame a alguien para que yo le pueda compartir. Necesitamos preparación, pero no nos podemos quedar con prepararnos nada más. También necesitamos acción. Para aprovechar una nueva temporada es necesario prepararse, planificar para las oportunidades que Dios presentará.
Creo que no quiero decir algo que no es, pero en Escuela de Vida, en mayordomía, tenemos una parte que habla de que para que el Señor nos bendiga, nosotros tenemos que aprender a ahorrar. Tiene que haber una base de ahorro. ¿Estoy bien, pastor? ¿La directora? ¿La directora anda por ahí? Es importante prepararnos. Y lo hermoso, la cosecha y bendición. La llegada de una nueva temporada puede significar la posibilidad de una cosecha, de acuerdo con la fe y las acciones que se toman. A veces pensamos que las cosechas que vamos a recibir son solamente monetarias, ¿no? Pero la palabra dice, ¿no?, que en los negocios de mi Padre, o sea, en la inversión del reino, dijo Jesús, me es necesario estar. ¿Y cómo podemos hacer para prepararnos para esta nueva temporada? Primero y principal, dejando atrás todo lo antiguo. Filipenses, si me quieren acompañar, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está delante. Abandonando las viejas formas y las cosas que te limitan al paso de lo nuevo. El pastor siempre da un ejemplo que dice, si yo quiero ir a Banfield, puedo tomar el 548 porque voy a llegar a Banfield con el 548. Pero si yo quiero ir a Lomas, ¿me puedo tomar el 548? Voy a tardar un montón. Puedo, pero no es lo ideal. Acá tenemos, no sé, el 550 nos lleva a Lomas, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a Lomas, no puedo seguir subiéndome el 548, el 548, el 548. En algún momento tengo que darme cuenta que ese camino no me está sirviendo. Otra cosa que podemos hacer es confiar en el plan de Dios, que es una de las partes más difíciles a veces. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Para lo nuevo es importante dejar lo viejo atrás, confiar en el plan de Dios y mantener la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. A veces usamos el ejemplo de las 10 vírgenes solamente para cuando queremos hablar de cuando el Señor nos venga a buscar. Pero si vamos a la realidad, nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. No solamente para que el Señor nos venga a buscar, porque si no yo me quedo sentada y espero que Él me venga a buscar y no hago más nada que sentarme y esperar que Él me venga a buscar. Pero tenemos que estar preparados, como dice Pablo, como obrero aprobado para toda buena obra. Eso incluye el compartir la palabra del Señor con otros. Por eso es importante que la fe y la expectativa estén puestas en nuestro Señor, en lo que va a hacer. Otra cosa que necesitamos para prepararnos para esta nueva temporada, que es lo que Dios tiene para nosotros, es buscar la presencia de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer para prepararnos para la nueva temporada, para lo nuevo que Dios tiene. A lo largo de la palabra vemos muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que fueron sus vidas transformadas de una temporada de desierto a un tiempo de cántico. Algunas comenzaron de manera difícil, o no convencional, como Jonás, que sabía cuál era el propósito, no lo quería hacer, tuvo que terminar adentro de una ballena para darse cuenta de que Dios tenía propósito y que amaba la tierra de Nínive a pesar de... Pero cumplió. Se cumplió la nueva temporada. Pero hay una mujer que me atrapó mucho en este tiempo de la nueva temporada que vino para mi vida. Y es la vida de Ruth, Ruth la Moabita.
Si me quieren acompañar ahora al libro de Ruth, que está en el Antiguo Testamento, luego del libro de Jueces. Ruth capítulo 1, del versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en el tiempo de los caudillos, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Maglón y Quilón. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilón, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Dice el versículo 6, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. En esta primera parte vemos que era la época de los jueces. Vemos un hombre llamado Elimelec, que ¿saben qué significa Elimelec? Mi Dios es rey. Era una declaración de mi Dios es rey. Él, por una necesidad que veía en su familia, decide emigrar a Moab. Moab era una tierra maldita. En el libro de Números vemos que Dios maldice esa tierra porque ellos adoraban muchos dioses y eran promiscuos sexualmente. Entonces Dios no permitía que su pueblo se mezclara con esta nación, porque sus pecados eran terribles, como vemos. Elimelec era del linaje de Israel, era del linaje sagrado, era de la ciudad sagrada. Y sin embargo, ante una necesidad de hambre como había en ese momento para él y para su familia, levanta los ojos y dice: me voy a Moab, algo vamos a comer ahí. No era el mejor plan, porque Dios había estipulado que no debían mezclarse con los moabitas. Era claro que Dios no quería en ese momento que su pueblo tuviera nada que ver con esta nación, por lo que transgiversaban en ellos la cantidad de dioses a los que adoraban y lo promiscuos que eran sexualmente. A pesar de toda la situación, él agarró a su esposa y sus 2 hijos y emigraron de esta tierra a la tierra de Moab. Realmente en ese momento ellos pensaron que era lo mejor para ellos, porque tal vez ellos veían en ese lugar un posible hogar donde puedan ser alimentados. Muchas veces en nuestra desesperación levantamos los ojos, pero los levantamos acá y no levantamos nuestros ojos para allá. Muchas veces la situación en la que estamos viviendo y a lo que nos está llevando malas decisiones o los momentos o las temporadas, nuestra mirada es solamente a la altura de nuestra nariz. Y muchas veces tomamos decisiones que no son las que Dios quiere, pero Dios termina cumpliendo su plan a pesar de las decisiones nuestras. Esta tierra de Moab, dice la Biblia, que consiguieron alimento. Un tiempo habrán hecho su hogar en ese lugar. Cuando muere Elimelec, sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Ya la nación o el linaje iba a estar mezclado, porque estamos hablando del pueblo elegido que se casaba con mujeres de un pueblo que Dios no le agradaba. Sin embargo, ellos se casaron. Cuando uno piensa, bueno, ya está todo tranquilo, sus 2 hijos mueren. Si vamos a la historia, en ese momento que una mujer se quede sin esposa y sin hijos era lo peor, en el pueblo de Israel era lo peor que le podía pasar, era la nada misma. Ya de por sí una mujer que pierde su esposo se le dice viuda, pero una mujer que pierde un hijo no tiene título, porque es tanto el dolor que no se le puede poner un título. A estar lejos de su tierra, porque no era su hogar, Moab, se le suma que queda viuda. Bueno, Noemí la sigue, como quien diría, remando, como dicen ahora, y tiene sus 2 hijos y se casa y dice, bueno,
voy a conseguir un poco de paz, ¿no? A través de mis hijos, 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. ¿Qué puede salir mal? A los 10 años mueren sus hijos. A los 10 años Noemí se quedó sola en una tierra extranjera, sin esposo, sin hijos, sin posibilidad de crecer económicamente en ninguno de los aspectos. Esta tierra que para Noemí en un momento había sido tierra de alimento, tierra de familia, tierra de hogar, pasó a ser una tierra desolada, una tierra de tristeza, una tierra que le presentó una orfandad, una tierra que la dejó vacía, sola, triste y amargada. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esa tristeza, esa soledad, esa angustia? Noemí dijo, bueno, agarró sus cosas. Si quieren seguir leyendo el libro de Ruth, yo no lo voy a leer todo, voy a tomar algunos pasajes nada más. Del versículo 8 al 11, Noemí despide a sus nueras, porque sabía que con ella no iban a tener futuro estas mujeres, porque primero que eran de una tierra que no estaba vista bien ante los ojos del pueblo de Israel. Segundo, no tenían hijos y Noemí le decía, conmigo no van a conseguir nada de esta fuente, no va a salir nada más que amargura. Es mejor que vuelvan a sus tierras, busquen un esposo nuevo y traten de hacer sus vidas. Y ellas no querían. En el versículo 13 del capítulo 1 dice, los esperarían ustedes, habla de tener un hijo, ¿no? Los esperarían ustedes hasta que crezcan y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Lo único que sentía Noemí era el abandono total, la frustración, la desolación, la orfandad. La mano de Dios se levantó contra mí. Mi propio Padre, el Padre, mi Dios, no me registra, no sabe, no tiene nada, no hay nada bueno para mí. ¿Cuántas veces nos sentimos de esa manera? ¿Cuántas veces nos sentimos como Noemí, que estuvimos en una temporada donde fluyó leche y miel en su presencia, donde nos saciamos, donde Dios nos dio hasta rebosar, pero llegó un momento en el que pasamos como Noemí a llamarnos de otra manera y a sentirnos de otra manera. Noemí no veía absolutamente nada bueno en la situación en la que estaba viviendo. Lo único que salía de su boca era amargura. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros fuimos saciados de su presencia, debe fluir cual río su palabra. Y muchas veces estamos enojados con la situación porque no la entendemos, porque decimos, pero Señor, yo voy a la iglesia, yo voy al GDA, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro y ahora me tengo que cambiar el nombre y empezar a llamarme amargura porque no veo que tu mano esté de mi lado. Nosotros en un momento pasamos por una situación con Tiago muy complicada. Teníamos que sacarlo de la escuela porque no estaba bien en su escuela especial y me recomiendan un CET, un centro educativo terapéutico. Para los que tenemos chicos especiales es como decir el abandono total. Pero es por lo que escuchábamos, no por lo que Dios decía. Porque siempre es mucho más fácil prestarle el oído a quien no me bendice y no ir a su presencia y decir, no entiendo, pero acá estoy. Noemí sentía tal amargura que prefería estar sola. Le decía, chicas, ustedes vayan, déjenme, yo veo cómo me arreglo, veo cómo lo soluciono, pero ustedes conmigo no tienen futuro. Mejor sigan su camino. Cuando fui a una reunión de Tiago, de la escuela especial, porque nos llamaban todos los días, me siento y le digo, bueno, vamos a hacerla corta. ¿Qué es lo mejor para Tiago? CET, me dijeron. Y a mí me cayó el iceberg encima, así helado, frío. Dije, bueno,
Bueno, listo, toda involuta salí de esa reunión, di vuelta a la esquina, imagínense, yo, ¡buah! Y la palabra de Dios venía y decía, yo tengo pensamientos de bien. Yo tengo pensamientos de bien. Y la voz de Dios con la otra diciendo, no, no te conviene, hacele juicio, busca otra escuela, esto no es bueno, que esto... Yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de bien. Yo dije, bueno, opto por quedarme en el medio. No escuchaba ni a uno ni a otro. Llego a casa, estaba Dani trabajando, y cuando me ve, yo me saqué los anteojos de sol porque venía de Temperley y no daba para venir todo el camino llorando. Entonces me saqué los anteojos de sol y cuando Dani me ve, me abraza, le cuento y me dice, quédate tranquila que ya vamos a buscar, vamos a encontrar la solución. Esa voz seguía, tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de bien. Yo tengo pensamientos de bien. Porque Dios es perfecto en lo que hace. Vamos a ver un set con todas las dudas que nosotros nos generaba ese lugar. Fui con Dani y con Tiago. Fuimos a ese lugar y dejamos los datos, nos anotaron el número de teléfono de nosotros y qué sé yo. Dani se fue a recorrer el lugar con Tiago y yo me quedé a la entrevista con la secretaria. Le llevan a Dani, sale Dani y me dice, tiene pileta este lugar. Bueno, quedamos. Llegan las vacaciones de invierno, en el receso invernal me llama la dueña del set y me dice, yo no te quiero presionar, pero la vacante del lugar de Tiago está pendiente, me dijo. Nos miramos con Dani, bueno, voy a ver a la neuróloga, me tiene que hacer la orden. Los que tienen problemas con las obras sociales saben que las obras sociales tardan meses en autorizar algo, meses. Me da la orden la neuróloga, la presento en la obra social a los 3 días. 72 horas, gente. 72 horas me manda un mail la obra social que me aprobaban un set. Yo dije, no, pero, el set era en Ezeiza y nosotros vivimos en Banfield. O sea que yo decía, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque era casi perfecto. No, dice, no lo vamos a mandar. Si llega a pasar algo con Tiago, ¿cómo hacemos para llegar a Ezeiza? Bueno, no, dijimos no. En ese interín le digo a la obra social, yo tengo este set, quiero que Tiago vaya a este set. 48 horas el set aprobado. Tiago el 2 de septiembre arrancó en este lugar nuevo, donde tiene absolutamente todas sus terapias. Tiene musicoterapia, que para los que conocen a Tiago saben que la música le encanta, y tiene hidroterapia, que es una terapia muy cara para darle a los chicos y es con instructores y profesores especiales. De julio a septiembre mi temporada cambió de ser la amargura y la tristeza a una nueva temporada. No me quería abrir porque tenía un miedo terrible, pero eso es lo que pasa cuando vienen los cambios. Cuando Dios necesita hacer algo en nuestras vidas y nosotros estamos cómodos, sentaditos, Dios necesita sacudir, como quien diría, esos huesos, ¿sí? Y empezar a activar nuestras vidas. Yo lo veía casi perfecto, pero no me terminaba de convencer. Pero esa voz de Dios que es de guía diciéndome, yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de bien. Yo me la imagino a Noemí yéndose de Moab con sus nueras, caminando juntas, llorando todo el camino, porque imagínense que se estaba yendo de una tierra a la que Dios no quería que fuera y ahí estaban los huesos de su esposo y de sus hijos. O sea que ella se iba absolutamente sola. Sola. Por eso le dice a sus nueras, váyanse, chicas, busquen otra cosa. Conmigo no hay esperanza, conmigo no hay nada. Y cuántas veces se acercan vidas a nosotros con una necesidad, pero nosotros estamos tan metidos en el problema en el que tenemos, estamos tan metidos en la situación en la que estamos pasando, que nos olvidamos que Dios nos dice que tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Cuando nos dice que a los que amamos a Dios, todo nos tiene que ayudar para bien. ¿Cuántas vidas hay afuera que necesitan, por más que nuestro corazón esté roto, compartirles del Señor? El primero en llegar al cielo fue el ladrón que estaba al lado de Jesús. Y Jesús estaba siendo crucificado.
Y le dijo, acordate cuando llegues a tu reino. Y él le dijo, hoy vas a estar conmigo arriba. Hasta en el instante más doloroso de su vida, él no perdió la oportunidad de hablarle a otros. Noemí le dijo, chicas, vayan, no hay nada bueno conmigo. Orfa decide irse, ¿sí? Pero la tenemos a Ruth. ¡Ja! La tenemos a Ruth. Ruth, dice el versículo 14, se aferró a ella, dice al final. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo, versículo 15, y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth insistió. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth conocía a Dios solamente de oídas, porque en esta tierra no profesaban al Dios de Israel, profesaban otros dioses. O sea que Ruth iba y elegía el Dios de su familia, porque esa familia política le había presentado a un Dios a pesar de todas las situaciones. Muchas veces el pastor, cuando termina la reunión, ora y nos dice que todo lo que se hable en la mesa sea de bendición. Y muchas veces nos olvidamos que los que tenemos alrededor, tal vez en la mesa con nosotros, no son todos cristianos. Decimos, ¡ay, el pastor hoy! ¡Ay, el pastor! Esa camisa negra, pobre pastor, se la cambia. El saquito que le regaló la iglesia, muy bien, pastor. El pastor, no, esa camisa negra, tipo Juanes, no, qué sé yo. Perdón, pastor, total. Muchas veces nos sentamos en ese momento y nos olvidamos de quienes están alrededor nuestro. Y de la abundancia del corazón, sin ninguna duda, habla la boca. Y que de nuestra boca es importante que puedan salir bendiciones para el otro. Todos tenemos problemas, no es caretear. Todos pasamos por situaciones en las que no entendemos. Pero es en su presencia donde yo voy a encontrar el refrigerio para mi alma. Es en su presencia donde yo me puedo descargar y depositar. Porque la palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y dice que yo los haré descansar. Ruth de ninguna manera la iba a dejar. Ella sentía que a pesar de toda la situación, con Noemí encontraba un hogar. Muchas veces las personas se acercan a nosotros porque notan algo diferente, pero no es porque, no sé, estoy más delgada, porque estoy más delgada, o porque me puse moñitos en vez de mariposa. No, se acercan por la esencia que hay de Dios en nuestras vidas. Cuando Él entra en nuestras vidas cambian y ese olor que se despide debe ser olor fragante como el de María cuando rompe el alabastro para Jesús. Nos tenemos que acordar de que las personas que están a nuestro alrededor necesitan conocer a un Dios, no los problemas de la iglesia. Muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Ruth mamó esto. Hay un Dios allá en Israel. Hay un Dios bueno. Hay un Dios que nos sacó. Hay un Dios que dio maná. Y ella solamente conocía al Dios de oídas. Eso es fe. Porque el Espíritu Santo ya había comenzado la obra en ella. Por eso le dijo, no me pidas que me mueva porque no me voy a ir. Noemí llega a su tierra y la gente decía, wow, mirá, como todo pueblo, ¿no? Pueblo chico dicen infierno grande. Se codeaban ahí Adriana y Ida y decían, mirá quién volvió. ¡Ah! Noemí, ¡ah! Noemí. Y la llamaban a Gloria y le decían, Gloria, vení, mirá quién vino, Noemí. Imagínensela a Noemí entrando con una moabita, nada más y nada menos, con una moabita, completamente rendida, vencida, abandonada, desahuciada. Vuelve a entrar Noemí. Y las mujeres se acercan y dicen, hola Noemí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se acercan. Si no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque lo que soy es una mujer amargada. Una mujer que había nacido en el pueblo de Dios con promesa de Dios. Una mujer que había mamado y recibido de Dios, tenía un hogar, tenía una familia, tenía un esposo, tenía una economía, tenía 2 hijos con futuros de nietos y de repente la situación hace que deje de llamarse Noemí para llamarse Mara.
Pero en todo está Dios. Siempre que lo permitamos, Dios está en el asunto. En el capítulo 2 nos cuenta la historia de que Ruth empieza a trabajar. Me gusta mucho porque la Biblia misma dice casualidad en esta versión. Ruth le dice a Noemí, mira, hay un campo acá cerquita, ¿sí? Que voy a ir a ver y voy a ver si me dejan, aunque sea juntar lo que cae de los que están segando. Total, un par de ramitas nos va a servir como para alimentarnos. Ruth constantemente buscaba qué hacer y ayudar a su nuera. Entonces Noemí le dio permiso y se fue. Entonces va atrás de los que van segando y las ramitas que caían, ella las levantaba. Por allá viene Boz, que era el dueño del campo, y le pregunta a sus empleados, ¿quién es esta? Ah, es una moabita, es la nuera de Noemí, que viene a juntar lo que se nos cae. Y pobre. Entonces Boz les dice, bueno, se acerca, la saluda, después si quieren leer el capítulo 2, y es donde ellos se encuentran en el capítulo 2, ¿no? Boz le habla con Ruth y le dice a sus empleados, dejen caer un poco más de cosas. Bueno, cuando llegó el momento de comer, la llamaron a ella a que coma con todos los sirvientes y comió con todos los sirvientes. Y vuelve Ruth a la casa cargada de cosas. Va toda contenta y le dice a Noemí, ay, suegri, no sabés lo que me pasó. Si te cuento, te morís. Porque a mí me gusta imaginarme así. Y Noemí ahí amargada, ¿no? ¿Cómo era el abuelo de...? ¡Ah! Mal. Estaba Ruth, imagínense, con la peor de las ondas, ¿no? Yo creo que a mí me gusta imaginarme, creo que estaba en una habitación cerrada con la túnica negra, el pelo largo. Y viene Ruth toda contenta y dice, ay, no sabés lo que me pasó, no tenés ni idea dónde estuve. Y sacaba cosas. Ay, porque cuando uno está amargado encima está de mal humor, hasta que le hablen le fastidia. Dices, a ver, vení, sentate y contame. Entonces Ruth le empieza a contar, estuve en un campo de un tal Boz y me dejó que comer con los criados y me dijo que mañana puedo volver. Yo soy muy verborrágica cuando estoy contenta, quiero que lo sepan. ¿O no, Dani? Yo hablo mucho y cuando estoy contento es como campanita. Bueno. Entonces yo me la imagino a Ruth así, decía, no sabes, y me dejó sacar y me dijo que puedo volver mañana. Y no, escuchá, me dejó comer con sus empleados. A mí, a una moabita, me dejó sentarme ahí con ellos. Ruth había encontrado gracia en los ojos de Boz, pero no por casualidad, sino por propósito. Detrás de todo había un propósito eterno que hasta nos llega a nosotros, gente. Entonces dice, a ver, vení, cálmate, respira, sentate y contame de vuelta. Entonces Ruth respira, se sienta, toma un poquito de agua y le vuelve a contar la historia. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, había algo que se llamaba pariente redentor. En hebreo se dice Goel. El pariente redentor era aquel que se ocupaba en el caso en el que una familia quedara viuda. El pariente redentor era un familiar cercano que tenía responsabilidad legal y moral de proteger y restaurar a la familia. Sus funciones incluían comprar tierras vendidas por necesidad, rescatar a un familiar de la esclavitud, casarse con una viuda sin hijos para perpetuar el nombre familiar, vengar la muerte de un pariente asesinado. Esa era la función de un pariente redentor, un Goel. Ellos lo llamaban un Goel. Entonces dice, pará, le dice Noemí, no pará, esto es ¡guau! Vos puede ser nuestro pariente redentor. Y ahí se empezó a abrir un nuevo camino, una nueva historia, una nueva posible temporada. Él nos puede redimir. Él puede volver a darnos todo lo que nos fue arrebatado. Él puede. Entonces, Ruth vuelve al otro día, sigue unas órdenes de Noemí.
Y la persona de Booz se lo relaciona con Jesús. Porque Jesús fue nuestro pariente redentor. Gracias a su gran amor, al sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, nos salvó, nos restauró, nos puso de vuelta el anillo para convertirnos en familia y ser hijos. La mejor imagen de un pariente redentor es la de Jesús. Bueno, dice, vamos a hacer algo. Dice Noemí, tenemos que hacer algo. Entonces, en el capítulo 3, Ruth y Noemí le da como unas estrategias. No, yo les recomiendo que lo lean porque es tan lindo el libro de Ruth, es cortito, tiene 4 capítulos nada más. Noemí le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a ir mañana a la era, que era un lugar donde ellos, los que tenían muchas propiedades, desparramaban las semillas y se las regalaban a otros. Era como una fiesta que ellos tenían, los judíos. Lo llamaban, era un lugar que era como con gradas, y los que tenían una buena posición económica, eran buenos con el pueblo de Israel, tiraban las semillas que les sobraban. Venía el momento en el que vos tenías que ir a la era. Era un momento en el que los dueños de las propiedades iban y hacían eso. Y le dice, bueno, mira, mañana vos vas a ir a la era. Vos lo vas a esperar, vas a hacer esto, esto y esto. Y después vos vas a hacer esto, esto y esto. Quiero abrir un paréntesis acá. Si ustedes ven las indicaciones de Noemí a Ruth, dice, está re loca esta mujer. Está re loca, le dijo, vos vas y esperás a ver dónde entra vos. Entonces Ruth se paró atrás de un cosa y esperó a ver dónde entraba vos. Cuando entra vos, esperás un ratito que él se acueste. Entonces ella esperó. Cuando él se acueste, vos vas a entrar sigilosamente y le vas a destapar los pies y te vas a quedar ahí calladita. Díganme la verdad, gente. Era una locura. Era completamente ilógico. O sea, les destapo yo me lo imagino a Ruth diciendo, le destapo los pies, me quedo a mirar y me quedo... No. ¿Vos estás segura, Noemí? Haceme caso. Y destaparle los pies... No, esto es una locura. No, de ninguna manera. Yo que soy muy asquerosa para algunas cosas, no, de ninguna manera. Yo ir y destaparle los pies, no. Sin embargo, Ruth fue obediente a la autoridad que tenía en ese momento. Muchas veces no pensamos ni nos damos cuenta ni le damos el lugar a las autoridades puestas por Dios. Y solamente en la obediencia está la bendición. Le anda a limpiar los baños el pastor. Dale, pastor, estoy con moñitos. Pastor, ¿cómo me vas a mandar a limpiar los baños? Mirá mis moñitos, pastor. En la obediencia está la bendición. Noemí le dio directivas claras a la nuera. Le dijo, vos vas, esperás a ver dónde se mete. Cuando se meta, entrás, le destapás los pies y te quedás calladita. Era una locura, era algo ilógico, era irracional, era poco entendible, pero eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros pensamos que las cosas tienen que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, Dios viene, como es tan original, rompe el patrón y hace algo nuevo, nos da una nueva temporada donde creemos que hay absolutamente sequedad, donde vemos que no va a florecer nada. Él comienza un camino nuevo, una temporada nueva está siendo escrita y fue escrita para cada uno de nosotros. Sin ninguna duda, la obediencia de Ruth fue el propósito real. Ella hizo caso en todo, en absolutamente todo lo que su nuera le dijo. Sin obediencia no hay bendición. Es importante entender los órdenes espirituales. En ese momento la autoridad máxima era Noemí, porque era la que conocía de Dios y en ese momento el orden espiritual Dios se lo había dado a Noemí, a una mujer amargada, lo que ustedes quieran, pero seguía siendo del linaje escogido de Dios.
Por eso es importante entender de las autoridades y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. Hoy tenemos a nuestro pastor, en mi trabajo tengo mi coordinadora, en la facultad tengo mi profesor. Siempre hay autoridades puestas por Dios y es importante respetarlas y sujetarnos. Si no, no hay bendición. Se los digo por experiencia propia. Es necesario, es importante el lugar que Dios le da a cada persona, respetarlo. Ruth lo respetó, aunque no entendía nada, pobre Ruth. Fue, lo esperó, se fijó dónde estaba, lo miró, se metió, porque dice que vos estaba muy alegre porque había tomado, porque como era una fiesta, le gustaba el vino. Tomó. Y Ruth hizo absolutamente todos los pasos. Siguió todos los pasitos que Noemí le dio. Cuando vos ves que Ruth estaba ahí, yo me asusto de mi propio marido dentro de mi casa. A veces yo estoy haciendo algo y Dani viene de atrás. ¡Ah! Yo, si era vos, me morí de un infarto. Imagínense en la oscuridad. Le destapan los pies, ¿no? Que encima en Israel de noche dice que hace mucho frío. Le destapan los pies y se queda ahí quietita. Yo ya... La quedé ahí. Vos la mira y le dice, no digas nada, quédate tranquila. Esperó, dormía acá, durmió en el suelo ella. Mañana te vas tempranito. Bueno, ya había gracia en los ojos de vos para Ruth. Porque había propósito de Dios. Porque había orden espiritual. Porque había sujeción. Todo estaba ordenado por Dios. Al otro día se levanta antes de que amanezca y Ruth se va, vos le da algunas cosas y vuelve a la casa de su suegra. Y su suegra le dice, ¿hiciste todo como lo tenías que hacer? Sí, seguro, ¿no? Sí, bueno, quédate tranquila porque Dios está en el asunto y vos vas a hacer todo por redimirte. Antes de vos había otro pariente redentor mucho más cercano que tenía la posibilidad de redimir a esa familia, pero la redención no, o sea, si bien el pueblo lo tenía que hacer, no era obligatorio porque había otros eslabones para respetar dentro de la redención. Pero había un pariente mucho más cercano que lo podía hacer antes que vos. Entonces, vos también fue ordenado y vos también fue sujeto, porque agarró, llamó a los ancianos, llamó testigos y llamó a ese pariente redentor y le dijo, mira, las cosas son así. Está Noemí, que quedó viuda, que no tiene tierra. Listo, el pariente redentor le dijo, no hay problema, yo la redimo. No, pará, pero está Ruth la moabita y tenés que redimir todo el paquete. Ah, no, dijo el pariente redentor. No, con la moabita no, porque Dios no nos va a bendecir, porque va a venir maldición, porque no va a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? No le hables, no va a cambiar. No le prediques, no pierdas el tiempo. No va a cambiar. No, ya está, déjalo que siga así. Sin embargo, el pariente redentor nuestro dijo, acá estoy, yo voy a la cruz por ellos. Yo muero por ellos. El pariente redentor le dijo a vos que él no lo iba a hacer de ninguna manera mientras estuviera la moabita ahí. Entonces vos le dijo, listo, no hay ningún problema, yo lo hago. Dice que se intercambiaban, eso me causó mucha gracia, se intercambiaban hojotas. O sea, podía ser cualquier cosa, pero dice que el intercambio de hojotas representaba que se sellaban un trato. O sea, decía, bueno, Seba, está todo bien, ¿te quedás con la propiedad? Sí, me quedo listo. En vez de chocar la mano, sacaban las hojotas y se las daban. Bueno, son cosas de ese momento, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no escribo eso. Pero me causó mucha gracia, que a mí me gusta imaginar, me imagino todos serios ahí con las barbas largas de los testigos, las túnicas, y vos diciéndole, bueno, no hay ningún problema, toma mi hojota. Pero bueno, me causó gracia. Entonces, vos dice, listo, no hay ningún problema, yo me quedo con todo, pero me quedo con todo. Él tenía derecho a recuperar tierras que fueron vendidas por necesidad en ese momento y redimir a esta familia, ¿sí? Dice la Biblia que en el capítulo 4, acá es donde dice el versículo 7, dice, en aquellos tiempos para ratificar la redención o el traspaso de la propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a otro. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso
El pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz, versículo 9, capítulo 4, dice, proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo. Hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Malión, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Maglón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su tierra, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Me gusta esta parte del versículo 12 que dice que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Él estaba tomando algo que nadie quería agarrar. Era una bomba de tiempo eso. Una mujer que venía de una nación completamente alejada de Dios. Él iba a tomar el rol del pariente redentor. Yo me ponía a pensar, yo decía, bueno, listo, ya Ruth está lista, ya está. Ya tiene marido, casa, esposa. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, la bendición se extiende y nos da más, mucho más de lo que nosotros pensamos o pedimos. Porque la nueva temporada no quedó en Ruth, porque Ruth ahora iba a ser una señora en tiempo y forma, leal, sí, todos los papeles. Pero la bendición se extendió. Se extendió a tal punto de que Mara dejó de ser Mara para volver a llamarse Noemí. En el versículo 13 del capítulo 4 dice, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Que llegue a tener renombre en Israel, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¿Conocen la genealogía de David? Jesús. Este linaje fue el linaje de Jesús. No comenzó una nueva temporada solamente para Ruth porque hizo las cosas como las tenía que hacer. Comenzó una nueva temporada para Noemí. Comenzó una nueva temporada para vos, pero sin ninguna duda, una nueva temporada para nosotros. Una nueva temporada. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 8. Esperen porque acá. ¿Lo tenés, Yami? Allá. Sí. Dice, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo de pie tras nuestro muro, espiando por las ventanas. ¿Qué dice? Atisbando, acá está, por las celosías. ¿El otro ya? Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Y el último, mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Mi amado me llamó. Y en esta mañana
nuestro Redentor, nuestro Goel, nuestro amado, nos llama para desafiarnos a la nueva temporada. Qué difícil debe haber sido para Noemí, sentir que había pensamientos de bien al quedar viuda, al ver todo tan gris, al decir y sentirse tan desolada, tan abandonada, tan sin falta de padres, sin falta de familia, tan huérfana espiritualmente, tan sola espiritualmente. Qué difícil le debe haber sido a Noemí ver que había propósito eterno en toda la situación. Y ella no vio todo lo que nosotros vemos, que gracias a esa decisión bien tomada, a pesar de su tristeza y su amargura, a pesar de todo lo que estaba viviendo, dijo, bueno, vuelvo a casa, vuelvo a Belén. ¿Cuántas veces necesitamos volver a la fuente, volver a Dios? Porque la situación que estábamos pasando es más fuerte a veces. Esas voces que venían y me decían, no hay nada bueno en esto es malo, Etel, es malo para Tiago, va a ser malo para todos. Y el Espíritu Santo venía y decía, yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de bien, y era necesario que lo hiciera personal. En el transcurso de toda esta situación que yo estaba pasando, o estábamos pasando con Tiago, había una canción, si me permite 2 minutos, Pastor Rocío. Había una canción que venía fuerte a mi corazón, pero era re difícil de entenderla. Seba, ¿subís? Porque la verdad no la entendía, pero tenía que confiar. Tenía que confiar en la nueva temporada, en lo nuevo que venía de parte de Dios para mi vida, para mi familia. Cuando Ruth toma esta decisión de sujetarse a lo que su suegra le dijo, no solamente fue bendita su vida, la de Ruth porque se casó y tuvo un hijo, sino fue bendecida la vida de Boz porque fue obediente, y sin ninguna duda fue obediente Noemí y recibió de vuelta la nueva temporada. Es difícil, pero en su palabra todo el tiempo encontramos promesas de Dios. En su palabra todo el tiempo encontramos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y principalmente Dios quiere que compartamos el Evangelio con otros. Solo 2 minutos, escuchen esta canción. Alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba
a Dios.